¿No te he dicho que si creyeres podrías ver la gloria de Dios? Eso fue lo que Jesús le manifestó a Marta, la hermana de Lázaro, cuando ella se negaba a abrir la bóveda o la tumba donde se encontraba su hermano Lázaro, ya que manifestaba de que llevaba ya ciertos días y que ya tenía mal olor. Y es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, de que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, pero creemos en Él. Pero cuando nos toca pasar algún proceso, alguna dificultad, la fe se nos va. La fe no la echamos a andar. Comenzamos a dudar más y a creer más en la circunstancia, en el problema, que en nuestro Señor Jesús. Después que hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesús, después que hemos derramado lágrimas de amor, de reconciliación, de arrepentimiento cuando conocemos a nuestro Señor Jesús, se nos hace difícil experimentar la gloria de Dios o entender que la gloria de Dios se manifestará no solo en los momentos de reconciliación, no solo en los momentos de felicidad, no solo en los momentos de que sentimos que es una bendición para nosotros. Y definitivamente la gloria de Dios se manifiesta en los momentos más difíciles, no solo en esos momentos que para nosotros se nos hacen que vemos la gloria de Dios. La gloria de Dios está en transcurso de toda nuestra vida. Lo único que nos pasa como Marta, nosotros dudamos y nosotros se nos olvida y comenzamos a pensar de que todo tiene el sentido de la vida, mientras se nos olvida que nosotros tenemos a un Dios que actúa y obra en lo sobrenatural. Entonces, por eso es que nuevamente recordemos lo que nuestro Señor Jesús nos dice, que si nosotros creyéramos, podríamos ver la gloria de Dios, que nosotros que realmente tuviéramos esa fe. Recordemos que la fe no es por nosotros, sino que es un don de Dios, pero nosotros no hacemos nuestro ese don o no echamos a andar a trabajar ese don que Dios nos ha dado. Entonces es más importante el problema en ese momento que reconocer que tenemos al que puede solucionar el problema y que Él no actúa en lo natural, que Él no se mueve en lo que es lógico para nosotros, sino que Él puede hacer andar a alguien que ya estaba muerto. Puede solucionar algo que para nosotros era imposible. Y no es de que Él nos conceda los deseos de o sea una persona que solo llegamos a pedir, sino que es cuando está la perfecta voluntad de Dios, Él obrará. Y entonces cuando nosotros sabemos entender en la perfecta voluntad de Dios, entonces es que podremos ver la gloria de Dios. Y es nuevamente la pregunta que le dijo nuestro Señor Jesús. Le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No nos ha dicho Dios en nuestras circunstancias de la vida que si nosotros creyéramos podremos ver la gloria de Dios. ¿Tú crees realmente en Dios? ¿Tú realmente has creído en un Dios que te ha enseñado una religión? ¿O has creído en el Dios que obra en lo sobrenatural, a un Dios que no hay nada imposible para Él, el que creó los cielos y la tierra, el que creó nuestra vida, el que creó a cada ser vivo que existe? Él no nos llamó a hacer religiones, no nos llamó a formar iglesias terrenales, sino que nosotros somos la iglesia. Con esto no estoy hablando de divisiones, no estoy hablando de nada más, sino que estoy hablando del poder de Dios. La gloria de Dios se ve por donde sea que nosotros veamos. La gloria de Dios veamos en la naturaleza, todo lo que Él ha creado con esa magnificencia. Y esa misma gloria de Dios hoy se manifiesta en nuestra vida para obrar en cosas sobrenaturales, para obrar con amor en nuestra vida, para entender y formar una relación con Él. No posiblemente lo vamos a entender a la perfección porque dejaría de ser Dios, porque Él es tan inmenso, tan perfecto que nuestra cabeza infinita no podría llegar a comprender todo, pero algo sí podemos llegar a hacer, es creer para poder ver la gloria de Dios. Tú has creído en Dios, tú has reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, entonces no nos podemos detener ante las circunstancias de la vida, no nos podemos frizar o congelar como Marta,
de que ya después de que ella derramó tantas lágrimas, enjuagó los pies de nuestro Señor Jesús, ya después no era alguien desconocido para ella, pero ella quería de que si él llegaba, él no iba a morir. Entonces nosotros queremos que Dios obre en nuestra forma de pensar. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, vemos un capítulo anterior, eso lo encontramos en Juan 11:40, a donde Jesús le dice: no te he dicho si que creyeres verás la gloria de Dios. Pero en unos capítulos antes estamos viendo que nuestro Señor Jesús había sido llamado por su hermana porque sabía que Lázaro estaba enfermo, y Jesús dijo que no estaba enfermo y que no era de muerte, sino que era para la gloria de Dios, para que el Hijo fuera glorificado por esa enfermedad. Jesús ya sabía lo que pasaría. Jesús sabía que él tenía, si la voluntad de nuestro Señor, de Dios Padre, era de sanarlo, de darle la vida, él lo podría hacer. Pero Marta quería que se hicieran las cosas como ella quería. Ella quería seguir, que sabía que Jesús tenía el poder para hacer un milagro, pero ella quería que el milagro fuera hecho de la forma como ella había pensado, que llegara Jesús y dijera: sé sano, iba a sanar. Y cuando vio que no pasó así, pensó de que ya todo estaba perdido. Pero nada está totalmente acabado, nada está terminado en nuestra vida mientras nuestro Señor Jesús esté en nuestro corazón. Así que no podemos seguir dudando, no podemos quedarnos como Marta y decir: ya esto ya hiede, ya tiene mal olor, ya no hay solución a este problema, ya no hay solución a mi enfermedad, ya no hay solución a la situación que estoy viviendo. Es que ustedes no saben lo que yo vivo. Mientras Jesús está aquí, aún con nosotros, entonces Él mismo nos dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, muchas veces eso es lo que a nosotros se nos hace difícil, y se nos hace difícil porque todos lo hemos pasado, y el que no lo haya pasado, pues créeme que lo vamos a pasar en algún momento. Que llegue alguna duda en nuestro corazón, que llegue alguna duda en nuestro pensamiento, y sabemos que tenemos un Dios tan poderoso, pero esa duda nos hace que porque no funcionaron las cosas como nosotros pensamos que ya todo está perdido y ya todo huele mal, como Marta. Sin embargo, Jesús nos viene y nos dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No va a pasar las cosas como nosotros pensamos. Dios no va a obrar como nosotros pensábamos. Como Marta, ella ya tenía todo previsto como pensaba que iba a ser el milagro. Jesús llegaba y decía: sé sano, iba a sanar. Pero Jesús vino y siguió predicando, siguió hablando, siguió haciendo muchas proezas a donde estaba. No salió corriendo. Y no por eso quería decir de que Jesús no amaba a Lázaro y a su hermana. Y de igual manera, no quiere decir que porque Jesús no ha hecho los milagros o no nos contestó en el momento, porque Dios no hizo la forma como nosotros pensábamos que iba a ser ese milagro, no quiere decir de que con eso es que no nos ame. Al contrario, es porque Él tiene un plan en nuestra vida y Él sabe en qué momento lo va a hacer. Todo será en la perfecta voluntad de Dios, todo será en su tiempo. En el tiempo de Dios se verá. Solo nosotros tenemos nada más que hacer es eso, creer. Si nosotros podemos creer, entonces veremos la gloria de Dios. Si tú has creído y has visto la gloria de Dios anteriormente, seguirás viendo la gloria de Dios si se te quita esa duda en tu corazón. Si llega la duda a nuestro corazón, entonces es cuando tenemos que echar fuera toda duda y albergarnos en este texto y recordar que nuestro Señor Jesús nos dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús nos ama. El hecho que no haga las cosas como nosotros pensábamos no quiere decir que no nos ame. No quiere decir de que ya porque ya estaba Lázaro muerto ya no había solución. Mientras Jesús esté, siempre hay una solución. Y si nos toca partir, pues iremos con Él. Y si Jesús quiso resucitar a Lázaro, Jesús lo va a hacer.
pero todo será para la gloria de Dios, y para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida tenemos que creer. Que Dios te bendiga. Espero que este corto video haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, le piques a la campanita. Si nos puedes dar un like, te agradeceríamos mucho, ya que así alcanzamos a muchos más hermanos, amigos que estamos creciendo en esta comunidad. Que Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo.